Hermanos, es un gusto poder saludarles. Para nosotros es un privilegio poder acompañarles por este medio. Ustedes saben el cariño especial que les tenemos y siempre es una bendición visitarles. Pero en este caso con una situación distinta, en donde todos debemos estar en nuestras casas, estar en familia. Estamos viviendo y transitando un tiempo especial. Y bueno, es un poquito nuestro anhelo, nuestro deseo, pero también nuestra oración, que Dios pueda utilizar de su palabra para traer bendición a tu vida y para bendecir la nuestra también. La palabra ha sido buena para nosotros, porque precisamente este tiempo que nos toca vivir es una gran oportunidad para poder pensar, evaluar, reflexionar y meditar en aquellas cosas que Dios tiene para nosotros, como sus hijos y como su pueblo. Entendiendo que esto de estar en casa, de estar en un sentido encerrado, nos está abriendo un montón de puertas diversas para poder experimentar nuestra vida cristiana de una manera distinta. Y el objetivo en esta corta meditación que vamos a tener tiene que ver con eso. Me gustaría compartirte acerca del lugar que Dios en la historia bíblica ha ocupado en el pueblo. Y me gustaría mencionarte tres momentos fundamentales que debemos entender vos y yo para poder entender lo que Dios está haciendo en este tiempo. Me gustaría que me acompañes a Éxodo capítulo 13. El pueblo de Dios está saliendo de Egipto, se ha manifestado la mano poderosa de Dios, y en el versículo 17 del capítulo 13 dice que Faraón deja salir al pueblo de Dios. Y dice el verso 20 del capítulo 13 del libro de Éxodo: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. La primera reflexión que nosotros podemos hacer en este día tiene que ver con la primera posición de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando el pueblo empezó a transitar su camino a la tierra prometida, el Señor iba adelante. La primera posición que nosotros vamos a mencionar y vamos a intentar meditar tiene que ver con esto. Dios iba adelante. ¿Cuál era la idea de esta posición? La idea, ¿sabes cuál era? Dios tenía un propósito. Y Dios quería que el pueblo entendiera y comprendiera que era Él el que los iba a guiar y que los iba a llevar por el camino en el que ellos debían transitar. Es bueno poder pensar en lo bien que nos hace que nuestro Dios, nuestro Señor, pueda ir adelante nuestro. Porque ¿qué significa eso? Que el camino que nosotros estamos transitando es un camino seguro. El propósito de Dios en ir adelante nuestro tiene que ver con poder guiarnos, con poder mostrarnos el camino, con poder llevarnos por los mejores lugares. Y evidentemente que en toda esta situación Dios está marcando su propósito. Y por más que no sea el camino que vos y yo hubiéramos elegido transitar, como podemos pensar que Dios está delante nuestro y nos está guiando en este tiempo, tenemos que estar tranquilos. Debemos estar ocupados en seguirle a Él. Pero en medio de este camino, que pareciera ser un camino difícil, un camino intransitable, debemos estar tranquilos porque Él está al control de las cosas que están sucediendo. Por eso la primera posición que vemos de nuestro Dios en relación al pueblo tiene que ver con que Él iba adelante. El propósito, ¿cuál era? Guiarlos. En segundo lugar, si vos das vuelta la página, el pueblo de Dios, claro, sale de un tiempo muy prolongado de esclavitud, deja atrás todas las situaciones difíciles de Egipto, iba con Dios adelante, Dios iba marcando el rumbo, iba marcando el camino, pero de pronto se encuentran con un gran mar, un gran obstáculo. Ya sabían, sentían
y tenían evidentemente miedo porque Faraón venía con su ejército detrás, los quería matar. Y llegan a ese momento, hacia los costados no podían ir por la superficie de los caminos, estamos hablando de prácticamente 2 millones de personas, así que están en una situación muy particular, en una situación en la que humanamente muchos de nosotros dudaríamos y diríamos en voz alta o en voz baja al Señor: Señor, nos trajiste hasta acá. ¿Y cuál fue la expresión? El Señor nos sacó para que muramos en este desierto, para que nos maten los egipcios. No tuvo sentido lo que sucedió. Y ese día, ese momento, y bajo esa situación y esa circunstancia pasó algo muy particular. Si vos me acompañás al versículo 19, dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, hasta ahora Dios estaba delante, dice, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era la nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Sucede algo muy particular. Y en medio de todo el relato bíblico que nosotros podemos analizar, vemos que en medio de esa situación crítica Dios le dice a Moisés y le dice a su pueblo: no clamen a mí, tienen que marchar. Pero cuando Dios ve la situación, dice la palabra de Dios que Dios cambia su posición. Hasta ese momento Dios iba adelante. En ese momento Dios toma una decisión y sale de estar adelante del pueblo y se coloca por detrás, dice la palabra de Dios. Cambia su posición, ya no está más adelante. Ahora Dios está atrás. Ahora, ¿esto de qué nos habla? Esto nos habla de que Dios no solamente tiene un propósito cuando va adelante relacionado a que nos quiere guiar. Esta posición, que Dios esté atrás, tiene que ver con el hecho de que Dios nos quiere manifestar su protección. Dice que durante toda la noche no se acercaron los egipcios con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba en medio. ¿Sabes qué estaba haciendo más allá de causar una separación entre ambos grupos de personas? Dios estaba dándoles, mostrándoles y manifestándoles su protección. Si el ejército enemigo hubiera llegado al pueblo de Dios, hubiera provocado un desastre. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Dios sale de estar adelante y se coloca por detrás. La segunda posición, ¿sabes con qué tiene que ver? Con su protección. Y cuando hablamos de su protección, yo, ¿sabes qué es lo que pienso? Pienso en su gracia. Claro, Dios nos da algo que no merecemos. Dios ya nos dio la salvación. ¿Qué más necesitamos? Claro, escuchamos todas las cosas que pasan. Y cada día es una manifestación de su gracia. Todas las noches, a las 10 de la noche, hacemos una cadena de oración con los hermanos de la iglesia. Y ahí en casa, cuando nos juntamos con Lore, con los nenes, le damos gracias a Dios por su cuidado, por su protección. Es un regalo que no merecemos. Y pedimos para que cuide al resto de su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está protegiendo, Dios nos está cuidando. Y por más que tengamos que atravesar alguna situación difícil, es bueno pensar en esa gracia de Dios que vos y yo no merecemos, que Él en determinados momentos pone a disposición para nuestra vida. Por eso nosotros hemos visto a Dios adelante, hemos visto a Dios atrás, pero hoy en día nosotros tenemos que hacer una mirada que está relacionada a lo que el apóstol Pablo le decía a los Efesios en su carta, en el capítulo 2. Y si vos lees a partir del versículo 19, les dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio
bien coordinado, va creciendo para ser templo santo en el Señor, en que en vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En este tiempo, Dios no está tan solo adelante, Dios no está tan solo atrás, Dios está en todos lados. Pero el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso y le dice: queridos hermanos, Dios está dentro. ¿Qué es lo que nos motiva en medio de toda esta situación que nos está permitiendo vivir? Que Dios está dentro. Dice que somos morada de Dios en el Espíritu Santo. Claro, ese día que recibimos a Cristo en nuestro corazón sucedieron muchísimas cosas. Pero una de las cosas más grandes e inexplicables que sucedieron tiene que ver con el hecho que Dios decidió habitar en tu corazón y en mi corazón a través de su Espíritu Santo, que es esa herencia, es esa garantía que nosotros tenemos. Y el hecho de poder pensar que Dios está dentro, ¿sabes de qué me habla? Me habla de plenitud. En Él estamos completos. Es la idea que nos trata de transmitir el pasaje bíblico. Cuando hablamos de plenitud estamos hablando de algo que está a pleno. Es una palabra que se utilizaba cuando una embarcación tenía a su tripulación y todas las personas que iban a abordar la embarcación ya estaban todos arriba de la embarcación, no había lugar para nadie más. ¿Sabes cuál es la idea? Que vos, hoy y yo podemos pensar que Él está dentro. Y eso es un sinónimo de plenitud. Y hoy día no necesitamos una manifestación más grande que simplemente pensar que Él no solamente está con nosotros, Él está en nosotros. Y claro, pensar en su plenitud, ¿sabes a qué nos lleva? Nos lleva a poder dimensionar su gloria. Que un Dios tan grande, tan sublime, tan poderoso, tome una decisión tan incomprensible de morar dentro de personas tan comunes y tan corrientes como vos y como yo. Por eso en este tiempo especial que Dios nos regala y que nos permite vivir, lo que mayor tranquilidad nos da no es que Dios va adelante, no tiene que ver con que Dios esté atrás, sino lo que realmente transmite tranquilidad, paz, es que el Señor está dentro. Ahora, claro, esa es la tranquilidad que tenemos todos aquellos que un día hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Puede ser que haya alguna persona que esté escuchando esta meditación breve y en este tiempo de crisis y de dificultad no puede estar tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque vos mirás hacia adentro y tu interior está vacío. Tiene un vacío con una forma que muchas veces la hemos intentado llenar con cantidad de cosas, pero que el único que puede llenar ese vacío, el único que puede limpiar nuestro corazón, el único que nos puede dar la salvación y la vida eterna es Jesucristo. Por eso quizás Dios ha permitido esta situación, porque sería la única manera que puedas escuchar este mensaje glorioso de que Dios nos ha amado tanto, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tenés que hacer? Reconocer que sos un pecador, pero también tenés que reconocer que Cristo vino a este mundo a morir por vos en la cruz y poder pedirle que con su sangre preciosa te pueda limpiar de tus pecados y de toda tu maldad. No hay mérito alguno en el hombre. No podemos ser salvos por nuestras obras. Somos salvos solo por medio de Jesucristo, que es el que nos permite, una vez que le recibimos, gozar de este beneficio tan grande, de que sabemos que Dios va adelante guiándonos. Sabemos que Dios está atrás cuidándonos y mostrándonos su gracia. Pero qué bueno es afrontar y pasar esta situación difícil que Dios nos regala sabiendo que Él está dentro. Y es lo que hace la diferencia
en medio de estas situaciones. Les mandamos un beso grande, un cariño enorme y deseamos de todo corazón que su palabra sea la que se glorifique y que cada uno de nosotros podamos vivir esta vida que Dios nos da de la manera correcta. Dios les bendiga.